hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Gaby Hernández. Así es, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados de esta segunda temporada, ya que estamos disfrutando acompañados del mágico sabor y aroma, como siempre, de nuestro querido Café Jacobs. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos el privilegio de estar en este estudio con una tremenda actriz. Es Gaby Hernández, muy bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Y a ver qué pasa en esta entrevista. Van a pasar puras cosas buenas, de seguro. Me tienes que hablar fuerte. De todas maneras. Oye, Gaby, partamos por compartir la primera foto que nos compartiste. Ya. Una foto donde sales ahí con unos chapecitos. Sí. Y con un perrito en la mano. Sí. Muy lindo. Tú naciste el 15 de enero, si no me equivoco, del 39. Del 39. Una infancia, me imagino, bien distinta a la de hoy, en un tiempo en que Chile estaba gobernado por Pedro Aguirre Cerda. Exacto. Educar es gobernar. No había televisión, Partido Radical ahí en el poder. Bueno, perfecto. Cuéntame cómo viviste esos primeros años, qué recuerdos tienes. Bueno, era Valdivia y llovía mucho. En esos años no había, todavía no estaba el cambio climático. Llovía, pero 15, 20 días seguidos y me encantaba la lluvia, me encantaba ¿sí? Ir al colegio desde chica con mis hermanas de la mano y no se usaban pantalones, se usaba uniforme de niñita con eso. Y llegábamos empapadas, al final cuando llegábamos de vuelta a la casa había que poner todo en esos secadores de mimbre con el brasero abajo. ¡Qué bonito! Pero muy llegábamos sureño. Empapadas por fuera, por dentro. Claro, usábamos unas capas de goma. Era muy entretenido. Yo iba al liceo de niñas de Valdivia, igual que mis hermanas, y siempre lo pasé muy bien. ¿Cuántas hermanas son, Gaby? Son 2 hermanas más, mayores que yo. Tenemos una es Naldi Hernández, actriz. La conozco, premiada, maravillosa. Sí, es muy increíble. Somos muy hermanables. Y la otra es Nieves Hernández, médico, la primera neurofisiatra de Chile. ¡Wow! Y la que formó toda la cátedra de neurofisiatría en la Universidad de Chile. Y bueno, y somos muy hermanables, ya somos mayores. Yo voy a cumplir en enero 87. Naldi tiene 92, Nieves tiene 95 y tengo un cuñado de 107 años. 107 años. Es el médico más, yo creo que es una de las personas mayores de Chile, pero además es el médico mayor, más viejo, por decir. ¿Y cómo está? ¿Goza del mismo privilegio usted de estar tan bien? Mira, últimamente, en los últimos meses, no tanto. Últimamente me dice que me hace mucha gracia porque me dice cuñadita, se me vinieron los años encima. A los 107 años. Pero recién lo está diciendo ahora. No te puedo creer. Sí, es muy encantador, el doctor Osvaldo Olivares, que tiene, su hijo Osvaldo Olivares, un neurólogo muy famoso también, pero él era médico de posta, de los médicos de antes. Ya, con harta vocación en la salud pública. Y claro, profesor, todo lo demás. Oye, Gaby, cuéntame sobre tu padre. Yo escuchaba por ahí que él era un hombre, por decirlo así, de avanzada, muy que las crió muy feministas, ¿no? Absolutamente. Y que entiendo que llegó con 14 años a Chile desde España. Desde fue almacenero. Con 14 años a Chile solo. Bueno, tenía un hermano acá, se suponía, un hermano mayor de 17 años. Y ese hermano mayor, yo no sé si no recibió la carta, porque imagínate cómo sería la correspondencia entre España y Chile en esos años. Venía en barco y podía demorar 6 meses claro. hasta llegar. Bueno, y llegó aquí y el hermano no estaba. Se había ido a Venezuela, mi tío Gonzalo. Y de Venezuela tuvo malaria, el karma, se fue a morir joven a España. Y mi padre quedó aquí solo, pero lo acogió una familia española, los Segovia, que todos fueron
maravillosos con él. Y todos los hijos de los Segovia se hicieron profesionales. Por ejemplo, María Eugenia Segovia siempre trabajó en la Universidad de Chile, toda la vida. Era secretaria de Gómez Millas, era la orientadora. Ahí estudié yo también en Gómez. Claro, era la orientadora del Manuel de Salas, donde estudiamos nosotras cuando llegamos a Santiago. Entonces ellos lo acogieron, y él era un hombre común y corriente, en el sentido de que no parecía valer lo que valía. No, nunca mostraba sus cualidades. Pero él decía, ustedes son, perdón, chicas listas, ustedes tienen que seguir una carrera universitaria todas, ustedes tienen que ser independientes económicamente, nunca quedarse con un hombre porque no pueden mantenerse solas, y esto y lo otro. Y todo esto muy suave, ¿eh? No como lo estoy diciendo yo. Pero ustedes siguieron bien al pie de la letra, bien al pie de la letra los consejos de él. Claro, o sea, lo encontrábamos lo más natural. Claro. Lo más natural. Y cuando llegamos a Santiago, Nieves tenía 17 años y entró a la escuela de medicina con 17 años. Y Naldi y yo entramos al Manuel de Salas. Y bueno, el Manuel de Salas, colegio experimental. Un liceo Mira, experimental. esta foto salió en el Life, en la revista Life de aquella época. Y estamos Adriana Hoffman, la hija de Lola Hoffman, sí, una botánica, lo mejor que hemos tenido en cuanto a ecología. Increíble. Y a todo, que es la chiquitita de ahí. Silvia Hernández, que es la que está saltando, la hija de Hernández Parker. Grandes amigas tuyas, ¿no? De Luis Hernández Parker, un periodista muy conocido. Supongo premio nacional, creo que fue el primer premio nacional de periodismo. Y la Gaby Hernández ahí, riéndose para variar. Increíble. ¿Y cómo era la Gaby Hernández escolar, digamos? Era tranquila, fíjate, era tranquila, pero después me fui convirtiendo un poco en niña líder. Pero en niña líder como para tonteras, la verdad. Armé un club que se llamaba Racksack Club, que era Raquel, Adriana, siempre me inventaba canciones, me inventaba himnos para esto y lo otro. Y mis compañeros celosos armaron también un club como de Toby, pero, porque nosotros teníamos ese grupo de chicas poderosas y ellos armaron una que se llamaba Sobodeón, que era Sociedad Bolsadoras de Once. Sociedad de Bolseadores de Once. Ya no se usa la palabra bolsear. ¿Bolseadores? Bolseadores. Como de robar. De robar. Sí, por lo se llamaba la sociedad bolseadora. Cuando uno le quitaba la colación, no le pare bolsear. No, sí. te escribían tarjetas. La sociedad bolseadora de once visitará su casa y pondremos notas. Y tenías que preparar una once y llegaban 7 bestias ahí. Imagínate. Lo pasábamos genial, muy bien. Y el Manuel de Salas te da una libertad para expresar cada uno como era. No tenía normas, hay que ser aquí, las niñas aquí, los niños acá. No, claro. Todo igual, todo igual. Sí, muy bonito, es una suerte haber crecido en esa libertad. Y uno aprendía a tratar a sus compañeros, como compañeros, como amigos, como gente igual. Y ellos a nosotros, y generalmente las mujeres teníamos mejores notas y todo lo demás, de verdad. Y algunos salía ahí luchando por llegar a... Qué maravilla. Los hombres nos imitaban a nosotros. No es así. Pero éramos muy parejitos en todo. Una fortuna. Y así aprendí que los hombres para mí son compañeros, son amigos, son iguales. Bueno, así absolutamente. No, pero es que para los hombres chilenos no es lo mismo. Claro. Con las mujeres. Pero supongo que los de Manuel de Salas siguen siendo así, que todos valemos lo mismo y que todos tenemos los mismos derechos y que tenemos que luchar por una cancha parejita. Sí, absolutamente. Porque Mira, yo tuve a mi hijo chico en el Manuel de Salas y te puedo decir que siguen inculcando eso felizmente. Bueno, pasó una época, porque el Manuel de Salas pertenecía a la Universidad de Chile, pero sí. Teníamos otra red curricular, como se dice ahora, y todo lo demás. Pero claro, pasó una época en que yo no vivía aquí, yo no viví durante el golpe aquí, pero claro, se fue al hoyo, pero
Últimamente de nuevo subió y de nuevo pertenece a la Universidad de Chile. Maravillosamente. Oye, Gaby, tú tocaste piano desde muy chiquitita. Desde los muy chica. 5 años y... entré al conservatorio. En cuanto llegué a Santiago, postulamos como 600 niños y quedé. ¿Entre los 20 seleccionados habría 20, sido una cosa así? 20, exactamente. Oye, Gaby, y yo escuchaba por ahí que tu mamá quería que tú fueras concertista de piano y que se produjo un quiebre. Un quiebre, pero... Porque tú te negaste y querías ser actriz. Yo quería ser actriz. Yo quería ser actriz, además ahí están mis padres. Qué linda foto. Sí. Mira, yo fui una decepción para mis padres porque no eran niños. Ellos habían perdido un niño, naturalmente, cuando se casaron. Después tuvieron 2 niñas y a los 40 años me tuvieron a mí esperando que fuera un niño. Me iba a llamar Gonzalo, tenía toda la ropa celeste, porque en esa época celeste para los niños, rosado para las niñas. Wow. Bueno, y entonces fue una decepción y me lo decían así no, si yo decía no la quiero ni ver, no me recuerda en ese momento. Chuta. Y yo nunca les tuve resentimiento por eso, al contrario, me hice tan fuerte. Trato de no ser dura, pero sí soy fuerte. Porque desde chica como que fui mucho más independiente, como no me daban, mis hermanas muy cariñosas conmigo, pero mis padres no me daban tanta pelota, entonces yo decía sí y hacía lo que quería. Quizás eso mismo fue forjando esa personalidad tan fuerte y tan resuelta que tienes, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Cuál es el los momento? agradezco. Genial. Oye, ¿cuál es el momento en que finalmente entras a estudiar teatro a la Universidad de Chile? Bueno, ellos sabemos, no estaban muy contentos, pero ahí empieza también a florecer tu vida y tu identidad de actriz. Absolutamente. Ya había florecido en el manual de sala. Hacíamos obras de teatro y todo. Y yo, en todas las obras de teatro que se hacían, se llamaban los variables, podía seguir variables de ballet, yo seguía los variables de todo lo que era artístico, de pintura, de ballet, de esto y del otro. Y hacíamos hartas obras, y ya siempre fui actriz, siempre, en el colegio. Mira, qué bonita esa ahí estamos vocación las 3, la temprana. Adriana tan guapa. Ya murió hace 3 años, el 30 de marzo, ya va a ser 4 años que murió. Adriana Hoffman, supongo Gran que todos amiga. la conocen. Sí. Y Silvia Hernández también, la hija de Hernández Parker, una persona muy valiosa. Bueno, y yo, ahí. Ahí la Gaby, actriz. Sí. Vámonos a la Universidad de Chile. Yo sé que unas generaciones más arriba, no sé cuántas, estaba, por ejemplo, Víctor Jara. La de más arriba. Una más arriba. Claro, él era mayor porque primero había estado en el seminario. Sí, algunos fueron seminaristas. ¡Wow! un grupo bien interesante. Estaba Alejandro Sieveking también. Alejandro Sieveking, Tomás Vidiella y él eran los más amigos de mi curso. Mi curso éramos solo 11. En esa época éramos muy pocos los que estudiábamos teatro. Claro, había una versión también a esto. Claro, y mi madre me dijo, teatro. ¿Puedo decir alguna palabra mala? Porque me dijo, solo las putas siguen teatro. Chuta. Y yo le dije, bueno, seré puta, pues. Pero yo quiero seguir teatro. Y mi padre me defendió. Dijo, si las demás siguieron lo que quisieron, ella también. Así que estudié teatro. ¿Cómo recuerdas esa época universitaria? Hicieron una compañía, los 10 enanitos, ¿no? Y ahí estaba Víctor. Sí, hicimos los 10 teníamos prohibido hacer teatro fuera de la escuela porque todavía no éramos graduados. Claro, tenían que egresar y después... Egresar y no había título. En esa época éramos solo egresados. Después otros tuvieron los títulos y qué sé yo. Yo nunca me preocupé cuando volví en los años 80, en el año 2000, no me preocupé ya de tener título, pero sí, para hacer clases tenía que tener el título. Claro. Hicimos una compañía de teatro con Alejandro, Tomás Vidiella, Víctor, Sergio Zapata, que fue un escenógrafo maravilloso, y el quinto, Pepe Pineda, un compañero nuestro que fue director de la Escuela de Teatro de la Chile, y todos seguimos bastante en teatro. Y de mujeres, Sonia Mena,
que ahora está enfermita, amiga mía desde que nos vimos. Bueno, Grimanesa, que ya falleció. Wow. Éramos 5 mujeres también, estaba la Grima, estaba ella, las otras 2 ya nos siguen y yo. Y actuábamos en lo que es ahora el Nescafé de las Artes, que en esa época era un cine, pero los fines de semana nos daban el escenario para hacíamos El Gato con Bota, hacíamos nos llamábamos los 10 enanitos, pero hacíamos La Cenicienta, y siempre querían que yo hiciera la Cenicienta, la Bota, y yo siempre quería ser la mala. Entonces, claro, la bruja, la madrastra, siempre. Y las otras 2 eran la Grima y la otra que ya no está, era muy alta, entonces yo como madrastra me subía arriba de un piso para poder retarlas bien retadas. Nos reíamos, hacíamos los vestuarios, hacíamos ahí todo. Está la Grimanesa. Ahí estoy con la... Alta. Mira, Grima, tesoro. Qué linda foto es. Fuimos muy amigas, muy amigas. Nos llevábamos, yo siempre lo he pasado bastante. Tengo una tendencia a pasarlo bien. Se nota, sí. Es sabido. O sea, no soy la típica optimista porque sí. Es que la vida me da cosas para ser feliz, me da cosas para ser infeliz también. Pero en la balanza... Se equilibra hacia arriba. Me equilibro. No, pues claro, equilibro. No, pesa más en la balanza lo bueno que lo malo. Maravilloso. Claro. Oye, Gaby, en esta época de la Universidad de Chile, yo no sé si fue mientras estudiabas o después que hiciste El Abanderado, la obra de teatro. No, ya estaba graduada. Fue mi primer... Ahí estoy con Marito Lorca. Mario Lorca. Mario Lorca, que murió el año pasado. Sí, ¿Cómo recuerdas ese trabajo? Fue un exitazo, fue un estreno. Bueno, el autor, Tito Heidemans, que ya había hecho Versos de Ciego, bueno, tantas obras que hizo él y que se representaron no solo en Chile, y esto fue el estreno de la primera vez que se hizo esta obra, El Abanderado. Era una gran producción. Estábamos casi todos los actores en esa, porque salían todas las festividades del norte con los chinos tocando, con todo eso. Miguel Litín salía tocando un tambor en esa época nomás. Increíble. Bueno, y yo tuve ese papel precioso. Y te ganaste un Laurel de Oro. Sí, me gané el Laurel de Oro y le gané a la Mares González y a otra gente que yo me había metido al teatro viéndolos a ellos y después les gané el Laurel de Oro. ¿Cómo recibiste ese reconocimiento? Ay, muy bien. Y ellos estaban... yo siempre tuve muy buena relación con todos. ¿Sí? Sí. No es una que generación muy fructífera en el teatro, ¿no? Claro, claro. Muchos y me llamaban de la Católica, hacía obras con la Católica, que éramos así, la Chile y la Católica. Me llamaban de la Católica y yo hacía Árbol Viejo de Acevedo Hernández, con el Tito Noguera, con Ramón Núñez, con Justo Ugarte. Y claro, nos elegían a chicas de la Católica, entonces también no me dirigían mucho la palabra. Claro, me imagino, hay una envidia, una no, esa palabra me carga. No, un poquito de resentimiento, pues si estudiaron en la Católica, había un papel de chicas jóvenes y no las llamaban a una de la Chile, claro. Sí, no tiene que haber sido muy... Oye, Gaby, me quiero ir a la Pérgola de las Flores. Y me quiero ir porque, bueno, te tocó interpretar, a Carmela. A Carmela, fui la segunda Carmela. Imagínate, un personaje icónico. Sí. Pero esta obra fue la que te llevó a México. Y México un poco siento que fue lo que cambió No, yo quería salir de en tu vida. Yo siempre quise vivir fuera de Chile. Esto le cae muy mal a alguna gente, pero yo quería ver mundo. Lo lógico, a los 21 años, 22 años, lo que quería era, había ido, por supuesto, a Uruguay, habíamos ganado premios en Uruguay con los mimos de Neuschwander. No sé si se acuerdan de los mimos de Neuschwander. ¿No? Me pillaste. Ya. Bueno, Jodorowsky, cuando empezó a hacer pantomima aquí en Chile, su compañero, antes de que él se fuera a París y estudiara con Marceau, con Marcel Marceau, era Enrique Neuschwander. Y esa fue una compañía muy famosa, los mismos, actuábamos en el Antonio Varas también,
Ahí se formaron mucha gente. Mira, si yo era actriz, mimo, cantaba en el coro. Y bailarina también. Y bailarina también. Y en el coro de la Escuela de Ingeniería, como eran puros hombres, todos nuestros compañeros del manual de sala, Gaby, necesitamos mujeres en el coro. Y como habíamos estado en el coro, en el manual de sala, yo a ensayar al coro. Después me iba donde los mimos, después iba para acá. No me paraba nadie. Y aquí estás en cabaret. Yo bailé en cabaret, sí, seguí clases en México, ¿cierto? En México. No, con una persona, Johnny Martino, que había estudiado con Luigi. Luigi es un coreógrafo norteamericano que hacía todas las coreografías, todo el mundo lo conoce en Estados Unidos. Bueno, murió hace muchos años, imagínate la edad que tengo yo. Bueno, y él hacía clases de jazz dance. Y yo quería seguir jazz dance, que es lo de comedia musical, claro, que no es clásico ni es moderno, es jazz, sobre todo es jazz. Y estaba en clase y había también gente que tenía un grupo muy conocido, Latin Show Ballet se llamaba. Y yo estaba en clase, tendría 3 meses de clase, cuando les falló una bailarina a ellos y me dicen, apenas 3, claro, había seguido otros tipos siempre estuve siguiendo cursos. Y me dicen, Gaby, nos falló fulana de tal, porque se fue a Las Vegas y triunfó en Las Vegas después como bailarina. Me dice, necesitamos una bailarina. Yo le digo, pues yo llevo 3 meses de clase. No, te hemos estado mirando, tienes el tipo, tienes esto, tienes lo otro, ya. Y empecé a formar grupo con esta gente que trabajaba en el mejor nightclub de México. Éramos teloneros de Chabela Vargas. Ya, éramos teloneros. Se abría, nosotros con los bikinis, las capas, lo típico del cabaret. Las plumas. El telonero, claro, se bailaban bailábamos milonga, bailábamos jazz. Había un argentino que hacía ¿cómo se llama esta? Con las boleadoras, malambo. Los malambos. Qué bonito. Y todo. ¿Tuviste cercanía con Chabela Vargas? Sí, bastante. Sí, me echaba el ojo. No te puedo creer. Sí, tengo alguna anécdota, pero que no la puedo contar. Que Chabela Vargas quería pinchar contigo, así. Pero no, bueno, éramos todas jovencitas y no tan feas. Y claro, ella siempre fue gay, fue lesbiana. Y sí, salía a mirarnos, éramos teloneros, pero ella ahí mirando. Qué tremenda historia. Era una mujer en esa época. Bueno, siempre con esa voz maravillosa, era bastante más alta que después. Tú sabes que uno se va achicando, yo medía 1,80 m. Bueno, se fue achicando. Pero en esa época era impresionante porque una piel de color mate, preciosa, sí, una trenza, atrás un huipil blanco, los guaraches, y con esa voz y con esa guitarra era... Bueno, la gente se volvió imponente, magnética, imponente, con un talento enorme, con mucha simpatía y mucha fuerza. Había que hablar, no sé, había que ponerse ahí para hablar con ella. Era fantástica. Y fui telonera de ella y a mucha honra. Pero y además ponerme bikini no me importó nunca. Claro, todavía no se usaba tanto, pero... Era muy libre con el cuerpo y bueno, lo sigue siendo, me imagino, si trabajas con el cuerpo, ¿no? Sí, es como... Sí, no tengo problemas, nunca he tenido problemas. Oye, Gaby, vamos a ir a un momento único en este programa. Yo te voy a tomar un retrato con una Polaroid que tenemos y después de eso nos vamos a ir a la pausa y volvemos para seguir conversando, por supuesto, de toda tu trayectoria artística y de tu vida, que pucha que tiene historia. De acuerdo. Muy interesante. Sí. Por lo menos es entretenida. Muy entretenida. Estoy activando el flash, ahí voy. 1, 2, 3. Salió ahí nuestra foto. Y con este retrato nos vamos a una pequeña pausa de Revelados, pero no se despeguen porque ya volvemos con más de esta íntima conversación junto a Gaby Hernández. Vamos y volvemos.
Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso con más Revelados junto a Gaby Hernández, que nos está deleitando aquí con tanta buena historia en la vida. Nos quedamos en tu paso por México, Gaby. Ahí, bailaste, fuiste bailarina de cabaret, conociste a Chabela Vargas, actuaste también en teleseries en México. Sí. Pero me quiero saltar a Estados Unidos, porque tú también viviste en Washington y fuiste al Washington, sí. famosísimo Festival de Woodstock. Sí. Un privilegio tremendo. Absolutamente. Cuéntame esa experiencia. ¿Qué habría dado por conocer a Janis Joplin? Bueno, estoy por haciendo ver a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Carlos Santana, ya ni me acuerdo. Estuvimos, era agosto del 69. Sí, po. Y fueron 3 días. Bueno, yo fui al primero, al segundo y el lunes, fue un sábado, domingo y lunes. Pero empezó a llover, era un barrial aquello y ya teníamos que volvernos porque trabajábamos. Yo era camarera en un bar y mi compañero trabajaba en una librería muy, muy buena de Georgetown, que es el barrio. Sí, bueno, Woodstock. Fuimos en 2 camionetas de las típicas de hippie, Flower Power y todas llenas de flores y todo, a Woodstock, precisamente, que era una granja, porque no le habían dado espacio en otros lados, y un dueño de una granja, dueño de la granja Woodstock, ofreció su granja. Precioso. Y bueno, ahí fue maravilloso, maravilloso. Lo pasamos muy bien. Era una cantidad de gente en las colinas, en todos lados. Era porque todo el mundo sentado en el pasto. Claro, pleno movimiento hippie. Claro, además, pleno movimiento hippie. Y ver a esa gente maravillosa, sencilla. Porque es gente. Janis Joplin era de pueblo, y Jimi Hendrix, Santana. Es gente que sale de la clase de uno, de la mía por lo menos, de gente que tiene talento, que tiene... no es algo elitista en lo más mínimo. Entonces había de príncipe a paje a mendigo. Un carnaval. Todo, era todo así. Y eso te da eso y algo más. Te daba una cosa muy simpática de estar ahí, por supuesto. Oye, Gaby, ¿te tocó imitar en alguna oportunidad a Janis Joplin? Sí. Ahí estoy. Un desafío no menor. No, pero fue un momentito, era un poquito como una gracia. Claro, cuando estuve en Viva la People, con Pamela Vargas, Jean-Philippe Creton, yo tengo una tendencia a ser feliz, yo creo, y a pasarlo bien. Y decidimos hacer eso con todos hicimos algún personaje y yo elegí, por supuesto, Janis Joplin y hacer el doblaje de... Cosa nada fácil, porque la voz que ella tiene... Oh, y todo, God, sí. a Mercedes-Benz. Maravilloso. No, me encantaba. Y Jimi Hendrix, he ido a la tumba de Jimi Hendrix en el estado de Washington. No, es fantástico. Me contaste una anécdota hace un ratito atrás con Jane Fonda. Bueno, Jane Fonda, no tengo nada que... Era la guerra de Vietnam y las moratoriums, que se llamaban las protestas en contra de la guerra de Vietnam en Washington, pues vivía en Washington, Distrito de Columbia, D.C., donde está el gobierno y donde está todo. Bueno, y eran unas moratoriums, y íbamos una cantidad de gente en el mall ese que está ahí, enorme, cabíamos todos. Y ya llevábamos ollas para protegernos, porque daban golpe los caps, pero... Sí, no, una represión bueno, gigante. y los que hablaban, en contra de los que más hablaban, era Jane Fonda y su marido Tom Hayden. Sí, y
hablaban en contra de la guerra y todo el mundo ahí. Y también era la época de los Panteras Negras, que eran, bueno, y yo vivía en un barrio cerca de DuPont Circle, que si alguien ha estado en Washington, es justo como la barrera entre los barrios más blancos y los barrios negros. Y había unas redadas y unos incendios y justo nosotros, Joshua y yo, José María y yo, vivíamos en un edificio que era mixto. Vivíamos blancos progresistas y negros. Y nos llevábamos estupendo y bien, pero cuando se acercaban los incendios y todo esto para acá, ahí estábamos todos. Claro, eran tiempos... Fue una época muy revolucionaria en Estados Absolutamente. Unidos. Muy revolucionaria. Y la Jane Fonda a la cabeza con su marido de entonces, porque después se casó con el dueño de la CBS. Sí. Yo no me acuerdo cómo se llama. Y ahí nos quedamos así. Ahí nos quedamos así. ¿What? ¿Cómo se cambia? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Claro. No, pero ya creo que no ha cambiado sus ideales de libertad, en fin. Sí, son una... Por suerte ganaron los vietnamitas. Por suerte. Hombre, y fue un fracaso total para Estados Unidos, para la política de ese entonces, Reagan. Oye, Gaby, bueno, tú has sido muy nómade, viajera, ¿no? Me gusta. Y me quiero ir a España, ahí tuviste a tu hija, María José. María José. Viviste en un lugar en España muy lindo, ahí en la plena Mayor. Plaza Mayor, una En maravilla. plena Creo Plaza que tenemos Mayor, una con foto balcón. por ahí. Una suerte Mira. tuve. Mira. ¡Ay, qué maravilla! María José mostrándole Ahí, No, el traste a todo el mundo. No, si ella decía, yo puedo decir malas palabras, es que en España se dice culo. Yo le muestro el culo. No, máximo. Qué linda foto, maravillosa. Sí. ¿Cómo recuerdas esa época en España, en un momento en que Chile estaba atravesando por un periodo, por decirlo menos complejo, Por plena suerte. dictadura? Sí, toda mi familia salió de Chile. Ya. Mis dos hermanas, bueno, conocen a la Naldi. Naldi se fue a Alemania del Este, mi hermana mayor a Madrid, con mi madre, mi cuñado que estaban separados con su hijo, unos a Estados Unidos, otros a París, otros a... De mi familia no quedó, creo que quedó un sobrino acá. Tampoco es una familia tan grande. No, y bueno, llegaron muchos chilenos a Madrid. Por supuesto que hicimos actos y actos y actos en contra de la dictadura. Y bueno, mis amigos españoles, yo los llamaba a todos y todos iban, pero Gaby, ¿hasta cuándo tenemos que comer las famosas empanadas? Empanadas. Decía, bueno, ya, porque compraban porque era para dinero para... Claro, para recaudar enviar. fondos para poder enviar a Chile. Podemos pagar, pero sin tener que comerla. No les Sí, gusta. po. Claro, allá hay la empanada gallega, que es más jugosita. Hay empanadas en todo el mundo. O sea, Argentina, los argentinos, Chile, todos. sí. La competencia por cuál es la mejor. La empanada chilena parece que no tenía, tuvo éxito en tenía España. mucho. ¿Hasta cuándo? El vino sí, pero la empanada... Bueno, y esa época en España estuvo marcada por mucho teatro también. Mucho teatro. Hiciste mucho hice teatro. harto teatro. Y recorriendo toda España. Te voy a hablar de una sola obra. Una comedia musical que no se hizo acá, que se llamaba Godspell, que se hizo en muchos lados. Bueno, en Francia y distintos elencos, y todos nos intercambiábamos y todo era fantástico. Godspell, estuve 3 años haciendo Godspell. Las audiciones fueron terribles y quedé. Había que bailar, cantar, yo tocaba piano por suerte, yo leía música, yo hablaba inglés, porque el director era inglés, era el mismo autor, Michael Tevelak, John Michael Tevelak. Y claro, los españoles no hablan inglés, yo no lo hablo tan bien, pero tengo mejor pronunciación que los Te españoles. defendías, claro, frente al... A ellos les cuesta mucho más. Sí. Entonces era como una especie de intérprete, sabía música, bailaba, no tan bien como algunos que bailaban estupendo, pero bailaba bien, había estado, la pata la levantaba hasta acá y qué sé yo. Y cantaba también, siempre canté bastante bien, ahora ya tengo voz de caballero, así que no. Ya, contralto cada vez más baja, pero bueno, en esa época sí, y fui elegida y éramos
se llenaba el teatro de los que queríamos audicionar. Y audicionamos como 15 días, todos, y quedé. Qué Y maravilla. eran 5 mujeres, 5 hombres. Y me pregunto cómo habrá sido esta transición de haber estado un tiempo largo en España, muy dedicada al teatro, a las tablas, que es un lenguaje muy distinto al de la televisión. Porque cuando tú llegaste a Chile con 48 años y justo, corrígeme si no es así, pero fue como en pleno plebiscito, ¿no? Claro, yo vine al plebiscito. Ah, te tocó el plebiscito en Chile. Yo vine Ya. con mi hija al plebiscito y tenía María Elena Dibochel, Julio Jung, me habían ofrecido trabajo porque ellos habían estado en Madrid con Chile Vive, que se hizo todo lo que... Todas las obras hechas contra la dictadura se hicieron en Claro, el actos Teatro de de Bellas solidaridad con Artes. Chile. Ahí volví a ver a Tito, volví a ver a Anita, conocí a Anita Reeves, conocí a Cristian Campos, conocí a un montón de gente más, María Elena, Julio, que habían sido que son contemporáneos míos y que nunca había trabajado con ellos, pero siempre nos habíamos llevado muy bien, en el sentido de que nos caíamos muy bien. Y yo los admiro mucho, a ambos, y ellos a mí. Y entonces ellos me dijeron, si vas al plebiscito queremos que vayas a ver nuestro teatro, y a ver si te quedas, etcétera, etcétera. Y cuando llego, estaban separados. Ya habían acabado con el Galpón de los Leones y se habían separado. Y bueno, Julio me ofreció una cosa, no me gustó y eso, pero me llamaron de televisión. Primero me llamaron Eugenio Guzmán, que fue el director siempre de La Pérgola. Yo estaba hace 15 días aquí y me llama, Gaby, voy a montar de nuevo La Pérgola, sé que estás de vuelta, no te puedo dar la Carmela, habían pasado 28 años. No te puedo dar la Carmela, pero te doy una de las floristas. ¿Qué me dijeron? Al Caupolicán se llenó, está fantástico. Así que me fui quedando, y mi hija así. Claro, quería volver a Claro, España, me me dicen, imagino. yo me quiero volver a España. Le dije, bueno, nos habíamos separado con Joyo y Joyo estaba viviendo en Ibiza, porque viví 3 años en Ibiza. Y él, cuando nos separamos, volvió a Ibiza. Y me dice María José, yo quiero volver a España. Le dije, bueno, ¿te quedas conmigo aquí o con tu padre en España, en Ibiza? Pero Madrid, tú sola en Madrid con 15 años, no. Bueno, ya me voy a esperar un año. Quedo así con la trompa. Ya. Al año le digo, ya, ¿quieres volver a Madrid? Ya estaba pololeando. Me dice, ¿qué se me ha perdido a mí en Madrid? Claro, no la saca nadie, Bueno, ya nos fuimos imagínate. quedando, me fueron saliendo teleseries, teatro, de todo. Me quiero ir a las teleseries. Porque, bueno, y has hecho muchas. Nos faltarían horas para poder No, repasar. Siempre papeles secundarios, pero entretenidos. Entretenidos, la gente ya me conocía. porque La sombra del ángel, Te todo, conté, Marrón Bellas y glacé. audaces, Ámame, qué sé yo cuántas, Eclipse de Luna. Qué linda esa no foto. tengo idea de cuántas. Sí, pues Mira, muchas. esto yo, pues, en la Sí, primera pues. que hice. La sombra del ángel. No, la primera fue... Ah, no, Sí, esa pues, fue está la La sombra segunda. del ángel. La primera fue Bellas y audaces. Bella y audaces. Sí, pues ahí está la Lucy Salgado. Mira, linda esa claro. Ahí ya me incorporé a TVN. Después me llamaron con Te Conté. Ahí tenemos de Te conté. Ahí te conté. Ahí ya me llamaron al 13. Estuve 15 años en el 13. Sí, pues. Y después ya me llamaron de TVN. En TVN hice varias más. Una que fue muy famosa. Uy, con el Álvaro Rudolphy, que la volvieron a repetir ahora. ¿Cuál? Amores de Mercado. Amores de Mercado. Amores de Mercado. Que Gran fue- teleserie que fue bien esa. icónica Increíble. también. Sí. Y después me llamaron a Mega, pues y ahí... Y quiero hablar de Pituca sin Y sí, Lucas, ahí hicimos porque Pituca sin Lucas, que fue muy buena y que la repiten mucho. es que ese personaje, bueno, no, o sea, trascendió, ¿no? Sí. Yo creo que de parar en la calle quizás. Mucho- Lalita, yo soy Lalita. en el- Lalita, ya perdiste tu identidad. Usted a veces me dice, ay, Lalita, perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero para mí es Lalita. Y pasa algo bien curioso, porque es un personaje que tiene una dimensión como bien detestable, ¿no? Como esta revista que es, pero era tan... sin embargo es tan querida, tan simpática. Mira, yo admiro mucho a Rodrigo Bastida, porque escribió Lalita, escribió Las viejas de mierda, que han sido los éxitos que yo más he tenido aquí en Chile. Lalita y ahora Viejas de mierda. Y siempre fue escrito por
Por Rodrigo Bastidas. Bastidas, primero con Elena Muñoz y Viejas de Mierda con Magdalena McNeff. Tenemos por ahí una foto de las viejas de mierda, ¿cierto? Bueno, Sí. cuando ahí estamos. Ahí va. Con Gloria Muchmayer, Gloria Benavides y yo. Sí, y esa foto la sacó Ramón Farías. Esta obra a mí llama mucho la atención porque, bueno, son tres amigas que están cerca de cumplir 80 años y que... No, y que cerca de cumplir 80 años. ¿No? La única que estará por cumplir 80 años... No, digo en la obra, cuando se describe uno ve No la se descripción, sabe, no se ya, sabe. pero yo me imaginaba que era por ahí. No, y podemos ser... Pero en el Podemos fondo- haber pasado los 80 también. Hablan de todo, de los amores, de la belleza. No, sobre todo de los maridos, de los hijos, de la religión, de esto, y terminamos súper revolucionarias. Y más de 5 años en cartelera. 6 años. 6 años en cartelera. Algo bien difícil hoy, ¿no? Donde cuesta cada día más Tanto, llegar, ¿no? Y llevar a la gente llegando, al teatro. Parecemos los Rolling Stones. Que decimos que nos vamos y después vamos a volver, yo creo. Claro. Y tú me acabas de decir, terminamos revolucionaria. Y yo te quiero llevar justamente al terreno de la revolución, si lo quieres ver así, del feminismo, de lo que ha sido el feminismo Sí. en los últimos años. Me encanta esa foto. Sí. Me encanta esa foto Foto tuya con con la el... Luz Jiménez. Maravillosa, Claro, un ahí 8 con de el marzo. pañuelo verde. Sí. ¿Cuáles son, a tu juicio, las mayores urgencias que tenemos hoy las mujeres y específicamente en Chile? ¿Cuál es nuestra conquista urgente en cuanto a feminismo, ¿no? La igualdad la igualdad de género en todos los campos. Y sobre todo igualdad en los sueldos, por ejemplo. Que somos en televisión misma y nos reclamamos mucho porque si no, no nos llaman. Claro. Pero bueno, es una desigualdad entre los sueldos de los hombres y los de las mujeres acojonante. Y además en deporte. Por ejemplo, Tiane Endler, Christiane Tiane Endler, la arquera mejor del mundo, gana ya no un 25% de lo que gana un arquero, el mejor arquero Claro. masculino, sino que porque hay un 25% que es como un cuarto, ¿no es cierto?, de lo que gana el otro. Esto es un 25avo de lo que gana. O sea, es tan impresionante en deporte, es impresionante lo Sí, que una ganan los disparidad futbolistas total. hombres, lo que ganan los futbolistas mujeres, en todos los médicos. Bueno, porque nos embarazamos, porque esto, porque el otro, pero ya hay una cierta edad en que uno ya no se embaraza ni nada. Sí. Y seguimos Y la cosa sigue igual. ahí, claro. ¿Y qué te pasa frente a este proceso eleccionario que estamos viviendo, donde hay candidatos que amenazan a las mujeres directamente con retroceso en sus Bueno, derechos? imagínate que voy ¿Qué a es lo que pensar? esperas de...? No quiero echar pestes, pero todo el mundo sabe lo que pienso. Y por contrato no puedo hablar mucho de política, pero espero que no caigamos en un gobierno nazi, porque es gente nazi. Entonces yo digo, si la gente quiere vivir en un país con un gobierno nazi y lo vota, yo me voy. Ellos quedarán ahí y se lo tendrán que aguantar, los que votaron. Y los que no votamos por el nazismo y por la autoridad, pero en su peor, como En su peor Netanyahu, expresión. como Putin, como Trump. Esos son sus ídolos. Claro. Yo digo pero la gente está loca. ¿Cuándo va a aprender? ¿Cuándo va a aprender a que emparejar la cancha no significa que barramos con las clases bajas y todo? No estoy hablando de la migración ni de la seguridad, por supuesto, que también es una cosa principal, pero todos tienen buenas propuestas que ojalá resulten para eso. Algunas propuestas son monstruosas, porque no nos vamos a convertir en El Salvador. Bueno, yo no quiero hablar de política, no puedo. Pero espero que la gente vote inteligentemente, por favor. Así sea. Oye, Gaby, salgamos de la política Sí. o vámonos más bien a una política distinta. Dime. Quiero hablar de una obra que tiene una dimensión política, sin lugar a dudas, y que es Molly Bloom.
que también no, es bien... política no la tiene, feminista. Feminista. Bueno, para mí el feminismo también es político, También, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido lo digo. Bueno, Molly Bloom es el último capítulo De Ulises de Joyce. Claro, de Ulises de James Joyce. Yo sé que en Chile y en muchos países James Joyce no es tan conocido, pero es el que cambió el siglo pasado la literatura completamente. Se llama La corriente del subconsciente. Él escribe según lo que va pensando, sin puntos, sin nada. Bueno, al principio era bien tradicional y es estupendo. Yo soy joyciana desde que tengo 17 años. Leí a James Joyce y leí este capítulo de Molly Bloom y dije, yo ya tenía 17, a los 16 decidí ser actriz. Dije, este monólogo yo lo tengo que hacer. Molly Bloom tiene 30 y tantos años y lo hago yo, pero lo hago madura, porque vino, bueno, un director belga muy famoso, de los más famosos de Europa, a dirigirlo y lo hice yo. ¡Qué maravilla! Y maravilloso. Y es un monólogo lleno... Fue escrito hace 100 años y yo siempre lo digo, ténganlo presente y no se escandalicen tanto porque esto fue escrito hace 100 años en y los años basado 20. en la mujer de él, de James, que era una pareja. Yo me he leído todo lo de James Joyce, las autobiografías de Nora Barnacle, su mujer. Me sé todo. En el fondo, una mujer muy libre, que transparenta sus anhelos sexuales, sí, ¿no? Amante de los hombres, para lo que ella considera que sirven, pero habla sin tapujos, a calzón quitado sobre sus relaciones, sobre sus amantes, y también tiene poesía, también tiene humor. Ulises, James Joyce después lo entrevistaba y decía, bueno, yo traté de hacer un libro divertido, hilarious, hilarante. Y lo tomaron como... lo estudian hasta el día de hoy. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué quiso decir con lo otro? Y él era gente excéntrica, en el sentido que no están en el centro, excéntrica, totalmente diferentes a los demás. A mí eso me encanta. ¿Y qué rol le das al humor en tu carrera y en tu vida en general? Mucho, me encanta. Que lo cruza, ¿no? Ay, a mí me encanta. Me encanta payasear. Esto es un humor más serio, claro, pero me encanta la poesía. Y este tiene un humor con poesía, es una cosa... Bueno, yo soy... A mí me hubiera gustado ser la mujer de James Joyce. Mira tú. Oye, Gaby, y cuéntame cómo te proyectas, qué se viene, con qué sueñas hoy día. Mira, yo nunca tengo tanta ambición de nada. Yo nunca fui Yo estudié teatro cuando no existía la televisión. Hice uno de los programas primeros de televisión dirigida por Miguel Litín, que tendríamos 20 y tantos años, que se llamó El Prisionero. Era en vivo, como ahora, y estábamos en un calabozo. Franklin Caicedo, que era el que estaba condenado a muerte, y su hija, que era yo. Y yo lloraba, bueno, en esa época lloraba muy. Uno cuando es joven es como tiene tendencia al drama, ¿no? Mucha intensidad, mucha intensidad. Mucha tendencia. Y yo estaba llorando y él despidiéndonos, padre, hija, y pasa un maquinista por detrás con una escalera por el calabozo y era en vivo, o sea, la gente lo estaba viendo en ese momento. No te puedo y creer. pasó esa persona por detrás, se suponía que era un calabozo, como este negro, por ejemplo. Claro. Y nosotros dos llorando. Y pasa un maquinista, un tramoyista con una escalera y fue un espanto terrible. Bueno, yo estudié teatro sin pensar en televisión, pero si ni existía la televisión. ¿Y hoy día tienes algún anhelo de cara al futuro o no sé? Bueno, tengo proyectos, yo siempre... Nunca fui ambiciosa, ni de dinero. Yo lo que me gusta es hacer lo que me gusta, hacerlo bien y pasarlo bien. Y eso es actuar. No, porque hacer lo que me gusta es actuar. Claro. Hacerlo bien es actuar. Estoy hablando de mi carrera. No, mira, tengo proyectos para el año que viene que no puedo, seguramente vamos a seguir todavía. Tenemos fechas hasta febrero con
Viejas de Mierda, que es un exitazo. Que si no la han visto tienen que ir porque realmente es un lujo. Lo van se a van a pasar regalar bien, un muy buen momento. Lo van a pasar bien, se van a reír hombres y mujeres. En provincia van, aquí en Santiago no van casi hombres, son casi puras mujeres. ¿Ah, sí? Sí, no sé, estarán muy ocupados, pero sí, porque el hombre siempre está muy ocupado, mucho más que la mujer. La mujer está solamente cocinando, en fin. Bueno, pero en provincia van muchos hombres y se matan de risa. Y son en las partes más crudas, que es muy gracioso. O sea, los hombres son los que protestan. Uy, bueno, se oyen puras voces de hombres. No, no. Claro, se sienten interpelados también. No, bueno, y no se trata de... No, sí, nos criticamos a nosotros, criticamos varias cosas. Sí, es una obra pero con increíble. humor, con cariño, con simpatía. Como debe ser. Como debe ser. Oye, Gaby, se nos pasó volando Uy, el sí, tiempo. qué horror. Vamos a ir cerrando ya. Yo quiero hacer una invitación a todos los hombres que nos están viendo a que no se pierdan Viejas de Mierda, Sí. vayan a verlo al teatro. Mira, Y- va a estar ahora en el Seina. ¡Ay! Un sábado. El Seina queda en Arturo Prat 33. Es un gran teatro que era el teatro del Instituto Nacional. Maravilloso. Y hay una filmoteca. Increíble. Mira, ciclos de Ingmar Bergman. Yo le hago propaganda, no tengo nada que ver, no gano ninguna plata, pero... Por redes sociales fantástico. vamos a compartir las Sí, coordenadas. porfa. Así que nos Ya. pueden ir siguiendo, por supuesto, en nuestras redes, canal Uchile TV. Y Uchile gracias, TV. Gaby, gracias por compartir Gracias por partecitas de tu invitarme, vida lo he con pasado nosotros. sensacional. Espero que Yo la también. gente se entretenga y Así será. nos siga también, claro, De porque todas es un maneras. canal fantástico. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes también que nos están viendo y acompañando del otro lado de la pantalla. Recuerden seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y gracias a nuestro querido Café Jacobs por hacer posible estas interesantes conversaciones con artistas y diversas personalidades de nuestro país. Será hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Chao.